cesaron ligeramente las lluvias, ¿verdad? Bueno, como habíamos anunciado, el economista Magín Díaz está con nosotros en este inicio de semana laboral. Y antes de, bueno, los buenos días a Magín Díaz, nuestro invitado. Gracias, encantado de estar aquí. La economía en los últimos meses está creciendo 1,5% a febrero. La construcción tiene varios meses creciendo negativo. O sea, hay una desaceleración importante de la economía, obviamente. Dentro del contexto mundial, digamos que hay una estabilidad relativa, es decir, no hay un riesgo de una crisis cambiaria. El tipo de cambio se depreció y ahora se ha apreciado. Pero la economía está creciendo poco para nuestros estándares. Leo algo que Magín Díaz dijo en un encuentro. Yo le quiero colocar contextos recientes para una primera mirada en esta conversación. Auspicioso ese encuentro China-Estados Unidos. Trump decía hace 48 horas de volver a cero, como un recomenzar, y dejarlo solo 10 y seguir discutiendo. Por el otro lado, tenemos que Haití hoy inicia la restricción de entrada de mercancías internacional a través de los puertos dominicanos. O sea, esta que está, de los puertos no, por tierra. Había mucha mercancía que por un tema de seguridad entraba por tierra, entraba a República Dominicana y por zonas de frontera, entonces pasaba a Haití. Haití dijo desde abril que a partir de hoy tiene que ser por los puertos haitianos. Si de alguna medida afecta negocios. Por el otro lado, el ambiente de la reunión del miércoles, de alguna manera, es sobre tema Haití, podría generar alguna tranquilidad. Estas situaciones, por un lado, mensajes positivos, por otros, situaciones que nos podrían afectar. El reclamo de sectores productivos al gobierno de que hay que regularizar mano de obra haitiana para ir a ámbitos productivos. Ya Magín Díaz citaba en ese texto que leí la desaceleración de la construcción. Entonces, todo eso en la primera mirada de estos escenarios de impacto internacional y lo local. ¿Cómo lo ve Magín Díaz? Bueno, una introducción amplia. Sí. Tengo que responder, ¿no? Sí. Bueno, tomar aire por la nariz, lo botas por la boca despacio. Mira, es una situación muy difícil. Y lo triste es que la economía norteamericana venía bastante bien a nivel macroeconómico. El desempleo muy bajo, estaba creciendo muy por encima de su potencial. Y la crítica que le hacen la mayoría de los economistas a Trump es que él mismo creó esta crisis. O sea, es algo que no... O sea, él mismo, dijo. Por el poder que él se otorgó, él mismo creó una crisis, o está creando. Ya la economía norteamericana, aunque un dato muy preliminar, tuvo un crecimiento negativo. Yo creo que hay muchas cosas que no se han dado, lo que hay es mucha incertidumbre. Eso sí ha creado Trump en el mundo entero. Y eso llevó a que hace unos días el FMI cambiara todas sus proyecciones para el año 2025 a la baja. La del crecimiento mundial, de Estados Unidos, uno de las mayores reducciones en crecimiento, México, Canadá, América Latina también. O sea, todo el mundo se espera que crezca menos y en Estados Unidos las expectativas de inflación aumentaron. Que eso es lo que un banco central le da más seguimiento. Porque si tú crees que la inflación va a ser alta en el futuro, tú empiezas desde ahora a negociar los salarios, los contratos. Entonces, por eso es que el Banco Central de aquí, el de Estados Unidos, en cada nota de prensa hablan las expectativas de inflación, expectativas. Y la inflación ahora mismo en Estados Unidos está en 2.5, pero la expectativa es que sea 5. Wow, el doble. Ese es el último survey que se hizo. Entonces, digamos que Trump ha creado una locura en el mundo.
obviamente China no tenía prisa y decidió también poner aranceles y no hacer nada. Y aunque Trump anunció ayer una gran negociación con sus funcionarios, en realidad es que Estados Unidos no tenía opción. Claro. Fue Estados Unidos que buscó esa reunión. Claro. Y lo que se ha anunciado yo creo que es bueno comparado a lo que había, pero todavía los aranceles son altísimos, 30-35%, y supuestamente por 90 días. O sea, yo creo que es mejor escenario del que había hace 48 horas, pero todavía eso crea una incertidumbre olímpica en el mundo. Obviamente, a nosotros nos tocó el arancel de 10%, eso es malo, pero no tan malo como otros países. Pero ya se está aplicando. Sí, eso se está aplicando. Todo lo que se exporta allá se le cobra su 10%. Ahora, lo que más nos afectaría es que la economía norteamericana entre en una recesión, mucho más que el 10% de arancel. Porque, bueno, la remesa del 85% viene de Estados Unidos, el 75% prácticamente de las exportaciones en zona franca va a Estados Unidos, prácticamente el 40% del turismo viene de Estados Unidos. Entonces es una dependencia muy grande. Entonces, yo creo que aquí las exportaciones podrían sobrevivir. No es una buena noticia si es un 10%. El tema es si la economía norteamericana entra en recesión. Pero tú estás hablando de recesión e inflación al mismo tiempo. Sí, eso no se ha visto en Estados Unidos desde los años 70, cuando Nixon, que es la combinación de una desaceleración económica con inflación. En los años 70 en Estados Unidos la inflación era o fue superior a 5%, llegó a 10% o más. Wow. Y el desempleo también fue más de 5%. Y desde los años 70 eso no se ve en Estados Unidos. O sea, la probabilidad de una estanflación ha aumentado considerablemente en Estados Unidos. Y lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo entero, porque Estados Unidos es más o menos 25-30% de la economía mundial. Entonces son tiempos difíciles. La economía nuestra venía desacelerándose en los últimos meses. En el mes de marzo los datos fueron mejores y veníamos creciendo 1.5, ahora estamos creciendo 2.7. Como quiera es una desaceleración. No son cifras simpáticas para una economía acostumbrada a crecer 5%. Ahora, si la economía termina creciendo este año entre 2,5 y 3,5, eso es un éxito. Bueno, pero, lo que son, lo que son palabras mayores. Tú estás hablando Esas son palabras mayores. Un arancel del 10%, pero lo interno, el Banco Central decidió, de manera artificial, digo yo, tú me corriges, bajar el tipo de cambio, revalorizar el valor del peso. Eso no genera no estoy diciendo que esté bien o mal, pero no genera un peso negativo sobre la competitividad de las exportaciones. Sí, sin duda. O sea, tú vas a tener dos elementos negativos. La zona franca ahora tienen tres, vamos a decir. El arancel, la apreciación de la moneda y al mismo tiempo un aumento salarial importante. Las tres cosas le restan competitividad. Ahora, este es un país que es muy sensible a los movimientos del tipo de cambio. El tipo de cambio se había depreciado. El país político. El país político, pero también, yo tengo meses que voy a programa y todo el mundo del tipo de cambio, hay una crisis. Tú no veías una crisis. Porque un país que está entrando remesas, está entrando turismo, más de 10,000 millones cada uno. O sea, el flujo de divisas estaba bien, la inversión extranjera bien. Obviamente las tasas de interés fuera estaban altas, entonces eso estaba creando una presión aquí en el mercado cambiario. Ahora el Banco Central tampoco hace magia, lo que hizo fue retirar liquidez en las últimas semanas. Y es una apreciación grande que en un contexto de tensiones comerciales no ayuda, te resta competitividad. Y la zona franca o los exportadores, aunque no lo digan públicamente, pues, privadamente seguro se están quejando y van a externar su queja al gobierno. Pero esa estrategia de Donald Trump con esa investida de aranceles que, bueno, agarró a China y los disparó al 145.
eso no respondió a un equipo económico que maneja la política económica del Estado de los Estados Unidos. Eso fue una cuestión personal de este hombre. Sí y no. Él él tiene su equipo que cree en eso. O sea, es un tema ideológico. A esos extremos. A esos extremos. Es un tema ideológico. Cuando tuve entrevistas de Trump hace 40 años, decía exactamente lo mismo. A China hay que ponerle un arancel de 50%, y China nos está robando. O sea, ahora todo lo que él dice en materia comercial está equivocado. Por eso es que todos los premios Nobel de Economía, los principales economistas del mundo, de Harvard, de Chicago, de Stanford, todos han salido a ridiculizar la política de Trump. De hecho, Jeffrey Sachs, uno de los economistas más famosos, dijo, esto parece la política económica de Mickey Mouse. O sea, el tema del comercio es un tema de los más arraigados en la profesión económica. Eso desde antes de Adam Smith ya se sabe. Puede haber un rol para una protección de uno o dos sectores, pero tú poner aranceles de 100%, eso es una política económica ya, digamos, dejada de lado hace tiempo. Porque el tema es que el más perjudicado es el consumidor norteamericano y las empresas norteamericanas que importan más que los consumidores. Entonces, él no puede arrastrar a México y Canadá a una guerra comercial porque el más perjudicado va a ser Estados Unidos, porque el mercado está totalmente integrado. No es que un carro se produce en México y se importa, es que las piezas cruzan la frontera 6 y 7 veces antes de terminar el carro. Entonces, él va para atrás y para adelante, y por eso el desastre no ha sido mayor, porque su política es tan descabellada que el mercado entiende que no la va a poder aplicar. Él está creando mucha incertidumbre, pero al final él no va a poder ponerle un arancel de 100% a China o de 30% a México o lo que sea. Él va a tener que echar para atrás, como de hecho ha tenido que echar. Magín Díaz, economista, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos, valga la redundancia. Tiene que pedir Académico, mucho perdón por ese cargo. ¿Verdad? No, qué va. Y le estaban dando información, Magín. Yo soy estudiando tranquilo. Yo Yo soy estudiando tranquilo. Sí. Bueno. Él y Luis Valdés tienen que pedir mucho perdón. Magín Sí. Díaz, y en términos políticos, uno se pregunta también si el sistema norteamericano, el establishment, lo que uno dice, compuesto por todos esos sectores importantes, van a permitir que continúe esta incertidumbre, porque una cosa es, ¿verdad?, el equipo económico de Donald Trump, y lo otro es todo el que puede ser tocado o sus intereses pueden ser tocados o disminuidos por esta actitud y esta actuación. Entonces, el establishment no va a reaccionar porque hay incluso aspectos institucionales que vienen debilitándose y uno lo ve a la distancia. Bueno, quien lo va a disciplinar es el mercado financiero. Fíjate que en sus primeros 3 meses, la caída de valor en el mercado financiero creo que fue la más grande o la segunda más grande en los primeros 100 días de un presidente norteamericano. Cuando cae el mercado financiero en esta magnitud, se pierden miles de millones de dólares. O sea, todos esos empresarios que lo apoyaron, todos esos billonarios, han perdido billones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, esto no es sostenible. Entonces, la misma caída de los mercados financieros, los mercados de bonos, va a hacer que él y su equipo económico tengan que rectificar, porque si no, va a ser una gran crisis que va a haber en Estados Unidos. Y no estamos hablando de China. O sea, Xi Jinping no tiene problemas de redes sociales, de elecciones, de nada de eso. Tienen que hacerle caso a nadie. Exactamente, eso es. Los chinos le dan para adelante con un plan a 100 años. Vamos para adelante, un imperio. Pero aquí no, o sea, ya la popularidad de él es la más baja también para un presidente norteamericano. Aunque él dice otra cosa y eso, pero si se da una crisis como es lo que se está previendo, si esto sigue así, pues el votante norteamericano le va a pasar factura. Okay. Magín Díaz, el país nuestro tiene el inconveniente de que está en el área de influencia o patio trasero de los norteamericanos, con una dependencia que tú lo acabas de explicar, una dependencia económica, política, de todo tipo. En un escenario como este, más multipolar que nunca, este asunto de Rusia-China,
la pobre Europa. En todo esto ya mencionaste también las características del gobierno chino, que no hace elecciones cada 4 años. En ese sentido, ¿no sería correcto o qué tan viable tú ves la posibilidad de que el gobierno nuestro ponga atención en esto de poner los huevos en más de una canasta, sin respetar demasiado al amo estadounidense, pero ver de qué manera, hasta dónde se podría llegar? Porque ya le cedimos lo de el cuento de la seguridad y la tecnología. Ahora quizás en lo que no es seguridad y tecnología, quizás movernos un poco mejor, porque los BRICS avanzan. Y ahí mismo me dices cómo tú ves los BRICS actualmente en cuanto a su poderío frente a Estados Unidos. Mira, está claro que desde antes de Trump, ya el periodo de la gran globalización, del multilateralismo terminó. Y ya estábamos encaminados a un mundo de bloques. Estados Unidos por un lado, China por otro, tal vez con la India. Yo creo que el país debe hacer lo que tenga que hacer para diversificar de dónde viene el turismo, hacer promoción, salir a buscar inversión extranjera de todos lados, promover las exportaciones, todo eso es muy bonito. Pero nosotros no somos ni Brasil ni un país grande, somos un país pequeñito. No tenemos otra opción que alinearlo con Estados Unidos. O sea, no podemos, yo no inventaría si fuera gobierno, vamos a participar en el bloque unido de América Latina. No. Nosotros nuestro socio natural es Estados Unidos. El ALBA. No, es de que el ALBA, de que vamos ni, no. Ahora hay que mantener buenas relaciones con todo el mundo. Nosotros comerciamos mucho con China, o sea, el comercio bilateral es grande, importamos muchísimo. Eso está bien. Hacemos negocio con todos los países del mundo, básicamente, pero nuestro socio con el que hay que alinearse por razones estratégicas, geográficas y todo lo demás y política es con Estados Unidos. Ahora, Brasil ya es otra cosa, que es un país muy grande, ya la India va camino a ser una potencia mundial, eso es otra cosa. México tampoco tiene opción, aunque es un país grande, o sea, totalmente dependiente de Estados Unidos y se ha beneficiado muchísimo de ese comercio. Yo creo que nosotros no tenemos opción. Ahora, manteniendo buenas relaciones, tenemos, mira, ahora con Rusia, buenas relaciones, etcétera. Todo eso es muy bonito. Pero Canadá, es con Estados Unidos. Pero aunque el tema no es económico, más bien, quizá ahí no es una pregunta, es un añadido de que quizá el ultranacionalismo debería moderar un poco su discurso casi genocida, porque a partir de esa realidad, entonces bueno, que tú no puedes ser nacionalista selectivo, entonces es bueno hacer ese paréntesis. Mira, para cerrar paréntesis, aquí tenemos una ventaja, que no le gusta a los políticos que yo diga. Aquí no hay ideología en los políticos, son pragmáticos. Son pro mercado. Son así. Sí, son pro mercado. Le gusta la inversión extranjera, algo de programas sociales. ¿Tú ves? Entonces, mira Colombia, el desastre. O sea, en otros países cambian los partidos y cambia todo. O sea, ahora ganó la izquierda, después gana la derecha. Yo no digo más que por los políticos, son por los centros racistas, xenófobos que hay aquí, que están preocupados porque la patria está en peligro, tú sabes. Claro. Y cuando hay una realidad que tú acabas de poner, mira, que es, óyeme, lo como que un pasa, templo esa realidad yo que tú acabas de poner. No es para que me pregunten ni nada, pero aquí hay un problema. O sea, comparten una isla el país de más crecimiento de América Latina y el país más pobre del mundo. Ahí quiero ir más. Entonces hay un problema serio. Sí, ahí quiero ir. Los sectores productivos y en ese mismo ámbito la mano de obra haitiana. Unas políticas que ha definido el gobierno dominicano y unas formas. La próxima llamada. Vamos. No, Magí. No, dale. Que tú tienes menudo, yo lo sé. Entonces, esas formas no coordinan con el impacto que tiene la mano de obra en esos sectores productivos. Ya Cristian lo dijo en su comentario. Hay incluso porcentajes, datos, que va a hacer o que debería hacer el gobierno dominicano, porque en la realidad dependemos de esa mano de obra, pero mira, está actuando como si no lo fuera. Lo primero es que es un tema muy difícil porque Haití no tiene gobierno, básicamente.
no es algo sencillo. O sea, vamos a documentar a los haitianos que hay aquí. Muchos no consiguen sus papeles. No No. se los dan. Porque no existen instituciones, no hay nada. O sea, ahora mismo no hay básicamente Estado. Entonces, ahora, la realidad es que hay sectores aquí que se benefician y el país se ha beneficiado de esa mano de obra. O sea, y lo dijo Hipólito con la agricultura. O sea, aquí, ¿cuánto es la informalidad en el sector agropecuario? Más de 85%. En la construcción, ¿cuánto es la informalidad? Los datos que publica todos los trimestres del Banco Central. Es más de 80%. Ahora, si se va toda esa mano de obra, el impacto inmediato es que aumentan los costos. Claro. Primero hay que conseguir la mano de obra. No, y disminuye la producción. Pero siempre se consigue, lo que pasa es que a qué precio. O sea, el dominicano a estos precios, a estos salarios, no lo hace. Pero va a llegar un punto que sí lo va a hacer. Entonces, eso significa que los costos de la economía aumentan. Ese es el análisis económico. Ahora, el problema es complejo cuando tú tienes sectores como esos, con décadas que viven de esa mano de obra, básicamente. Entonces, habría que crear el expertise también en el dominicano, que ya lo ha perdido, por ejemplo. Muchos no quieren trabajar en el sector agropecuario, o sea, entonces... No solo por asunto económico, Claro, que va más allá. Entonces, es un tema muy complejo y no se va, de un día a otro no va a haber una solución. Vamos a mecanizar el sector agropecuario. Bueno, eso tomará décadas hacerlo, cuando es un sector que está todavía dependiendo de intensivo en mano de obra. Ahora, por eso que el presidente ha pedido una solución internacional para que por lo menos haya un gobierno. Ahora, yo no soy experto, pero digamos que Andy Dawager, el economista, tú lees y él escribe mucho sobre Haití, que dice él, bueno, la solución de los americanos no es solución, dice, vamos a hacer elecciones. ¿Qué elecciones tú vas a hacer ahí? Por Dios. O sea, ahí tiene que ser un Fideicomiso. Un déspota ilustrado. o una dictadura. O sea, como Trujillo, algunos 1930. países de África tienen estabilidad porque tienen gobiernos fuertes, pero ¿qué democracia va a haber ahí? ¿Qué elecciones tú vas a llamar con un país que la esperanza de vida ya ahora es 45, 50 años? O sea, cuando la pobreza debe ser 70, 80%. 5.600 Magín, muertos el año pasado. Tú has planteado una tormenta perfecta, que ya la pasamos en la década del 70, que tú decías. Finales del 70, una alta inflación, una estanflación, como tú dices, pero un servicio a la deuda altísimo. Fue dos fenómenos que terminaron en América Latina llevándose todos los gobiernos. Ese es más o menos el escenario de ahora. Bueno, hay que estudiar la historia. Estados Unidos vivió un periodo de inflación provocado en parte porque Nixon se metía mucho en la Reserva Federal. Él no creía en la independencia del Banco Central. Y Trump, esa es una de las características que tiene, que él quiere meterse en las decisiones del Banco Central. Y la experiencia de Estados Unidos fue terrible. Eso provocó una inflación que duró más de una década. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Nombraron después su Banco Central independiente y hubo que hacer el ajuste. Ahora el ajuste aumentó las tasas de interés en el mundo entero. Y ahí quebró América Latina. Yo creo que a ese punto no vamos a llegar. Yo creo que Estados Unidos es mucho más inteligente que eso. Ahora, el mundo de las tasas de interés en cero ya terminaron. Porque Estados Unidos tiene su deuda ahora en 120% del PIB. Y su déficit es casi 7% del PIB. Eso significa que las tasas de interés no van a bajar Ya a los no niveles va. que estaban antes. Ya. Entonces, los países como nosotros vamos a tener que manejarnos con tasas de interés de Estados Unidos más altas. Eso crea tensión con el servicio de la deuda, crea tensión en el mercado cambiario, porque ahora la tasa de interés está alta afuera. Entonces, es un mundo complejo que cambió. Magín, he visto Vamos con la buena noticia. todo. Pero tú la sacas como... La tú mala hablas noticia y bien. la buena noticia. Magín está manejando el programa. Hay esa serie de datos son esas situaciones de retos, como gusta decir a los empresarios, uno dice de problemas y Oportunidad de mejora. oportunidades de mejora, dicen ellos. Pero uno que ve una serie de datos negativos, preocupantes. Pero todo eso después de una reforma que no se hizo, una reforma fiscal que imprescindible o muy necesaria, no se hizo, y lo que le han venido son situaciones negativas de cómo afronta todo esto, porque bueno,
tú has citado en más de una ocasión esa desaceleración de uno de los motores principales de la economía, que es la construcción y todo esto. Entonces, está en negativo, y ahora por mano de obra mucho más negativa, y ocurre que con todo esto vienen estos temas de aranceles, de dificultades. ¿Tendríamos obligatoriamente que volver a esa reforma, o ya esa reforma sería peligrosa de conseguir? Entonces, ¿dónde buscar el dinero? Mira, el tema es que cada año que pasa el gobierno dominicano tiene menos holgura. Entonces nos encuentra esta crisis internacional con menos holgura que hace varios años. Wow. Cuando llegó el COVID, el gobierno pudo endeudarse muchísimo para enfrentar la crisis. Cuando tú tienes una crisis, tú lo que haces es endeudarte, ¿verdad? Eso es lo que Keynes enseñó hace 100 años. Ahora, una opción ahora ¿O disminuye el gasto? No, en medio de una crisis no. Okay. Porque el gasto que te puede ayudar a mover la economía es el gasto de inversión. Pero este gobierno no tiene dinero, no invierte. Vamos camino a que este va a ser el periodo de menor inversión pública de un gobierno. Desde Trujillo para acá. Entonces, la reforma era necesaria en parte por eso, para tú tener recursos para invertir, infraestructura pública, que está en el suelo. Este año lo presupuestado es 2.2% del PIB. ¿Y los intereses, tú sabes cuántos son? 3.7. O sea, vamos camino a que los intereses son similares a educación, 300,000 millones, y la inversión, 150,000. O sea, la mitad. Entonces, no hay un momento óptimo para hacer una reforma. El año pasado la gente decía, no, la economía está creciendo. Si la hace, es malo. Ahora dicen, no, la economía no está creciendo, no la haga. El tema es que queremos gastar como un país rico, porque el gasto está en 20% del PIB, y recaudar como un país africano, 14 o 15. Entonces estamos en déficit. Ante esta crisis, yo ya llegué a un punto, y soy un economista, digamos, muy conservador. En un artículo yo le dije al presidente, endéudese para que invierta un poco más. Porque es que la inversión es muy baja, pero invierta, haga algo. Porque en el sector eléctrico, si tú no inviertes, no van a bajar las pérdidas. No. O sea, y hay que meter 300 o 400 millones de dólares. O sea, tú invirtiendo 100 o 150 millones de dólares al año, no va a mejorar eso. Y se necesita infraestructura pública. O sea, ahora vienen 100 medidas para el tránsito. Eso no va a hacer nada. Porque es que hay más carros que calles. Ya le echaron para atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países o las ciudades que cuando van progresando? Invierten en infraestructura, hacen túneles, hacen puentes, hacen elevados, meten un gusano para hacer calles por debajo de la tierra, pero no hay dinero. O sea, entonces no es un problema de gobierno para mí, es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que ver, bueno, nos vamos a poner de acuerdo para por lo menos buscar dinero para invertir, o si no nos ponemos de acuerdo, esperemos la crisis en algún momento, porque los intereses cada año van creciendo, ¿no? El gobierno debió darle pa'lante a la reforma, aunque corrigiendo cosas de esta, pero debió marchar. Bueno, todo es fácil decirlo, como yo le digo a mis alumnos en la clase o aquí en un programa. Hay que ver el presidente que evaluó. Tal vez él entendió que socialmente era insostenible, pero no hay ningún economista consciente, ningún organismo internacional, nadie que sepa de finanzas públicas que te diga que aquí no se necesita más ingresos, por una razón sencilla también. La clase política tomó la decisión de que el gasto iba para arriba desde hace años. Entonces, también mucha gente yo creo que fue ingenua en el 2020. Viene un cambio de partido y mucha gente dijo, el gasto va a bajar. No, el gasto subió. Y ahora es que hay programa social, ahora se inventan uno todos los días. Entonces el gasto público ha aumentado, no ha bajado, pero con una combinación terrible de más gasto corriente, que es muy rígido, se presta para muchas cosas clientelistas, por ejemplo, pero ha bajado el gasto de inversión pública y eso es terrible. Entonces, como economista yo no tengo más opción, aunque sea muy impopular, de decir, pues hay que aumentar los ingresos, porque si la clase política ha dicho que el gasto va a ser 20% del PIB, tú no puedes recaudar 14 o 15.
Tiene que solamente recaudar del más. gasto. Exacto. Correcto. Sin el servicio a la deuda y nada. Correcto, sin Más gasto in- público. Magín Díaz, Un economista, lunes no se puede traer más. ¿No? académico, No, pero no, no. es tan académico Deprime, que, los lunes no. Los que lunes. dije, yo son te lo muy dije. duras, pero lunes no. Los miércoles su, Pero que eso ¿verdad? no es forma duro, de yo no, yo estoy de decirlo. acuerdo. Esa dosis No estoy de de acuerdo. realidad, esa dosis de realidad un lunes Mira, es terrible. fíjate que es que aquí la gente, todo lo que yo digo, esos son los datos públicos. Ma- Eso Magín, está ahí. No, eso es lo Magín, peor. Claro. Eso es lo peor, que No, lo lo peor es maravilloso sería enfrentarte y decir, Claro. ¿de La verdad dónde que tú tú sacas Esos son los eso, datos. Magín? Desarma. Ni siquiera son datos confidenciales. Magín grave. presenta la dramática Eso es lo situación peor. económica del país, pero está de lo más quitado de bulla. No, porque por no lo es que yo puedo dramática, apreciar. es la que es. Es que Y le- segundo, no, y hay algo importante. Es que va. Nosotros estamos mucho mejor que el resto de América Latina. Y en parte se debe a un Banco Central independiente. Claro. Cuando tú tienes el Banco Central fuera de la política, que no es para ganar un concurso de popularidad, el banco hace lo que tenga que hacer. Entonces, aquí hay estabilidad en el sistema financiero. O sea, el riesgo aquí de una crisis macroeconómica es muy bajo. Y eso es muy diferente a la mayoría de los países de la región. Magín, el seguimiento y la auditoría a los chinos, los negocios de los chinos. Tú has estado en las dos aceras, no me voltees la cara, por Los favor. negocios. Que tú has estado en las dos aceras. Este acoso y derribo contra los chinos exclusivamente. Este seguimiento, ¿verdad? Para que el seguimiento a los negocios de los chinos realmente generaría un buen impacto en materia de recaudación. ¿Es una política efectiva de seguimiento? Mira, los chinos siempre ha sido un problema. Porque ¿Problema? yo hablé de eso cuando me nombraron DGI en el 2016. Lo que pasa es que estaba acotado. A partir del 2021 hubo una explosión de comercio chino y yo creo que se juntó ahí el hambre y las ganas de comer. Explica eso. ¿Cómo que es un problema? Bueno, un problema desde el punto de vista tributario y aduanero. Porque ahora los chinos surgen geométricamente, vamos a decir, a partir del 2021. Antes era un problema, ahora después crecieron mucho. Ahora, en un contexto de inflación alto, llegaron estos comercios a vender barato. Fue que el gobierno permitió eso para que la población tuviera precio barato. Un Presión respiro. social, bajar presión social. Puede ser. Ahora, hay precios que no se explican. Ahora, el gobierno decía, no, es un tema de que el comercio dominicano no puede competir. Ahora, ante la presión del comercio formal, intervinieron los comercios y validaron todo lo que decía. Sí, hemos encontrado de todo. Ahora, una semana antes de las elecciones lo hicieron. O sea, ya tú estás politizando ahí la lucha contra la evasión. Y además reaccionaste. Pero desde tu punto ahora, de eso vista, se va a resolver. ¿Cuál es la realidad? Eso te va a resolver, Mira, perdón. Eso te va a resolver. Bueno, Perdón. la embajadora lo dijo. La embajadora nueva norteamericana dijo, vamos a estudiar eso. Por eso es que Andy Dawager escribe hoy en el periódico, hagan algo ahora para que no venga un jalón de oreja. Porque ustedes mismos ya como gobierno dijeron que hay temas de evasión, de ilusión, ahora están fiscalizando. Sí, pero, ahora, yo creo que el problema es que se hizo tarde. El gobierno reaccionó porque no aguantó la La presión. influencia maligna china, dijo Lea. No sé si es No, maligno. dijo ella. Ah, Bueno, eso ya es la político. Ahora, candidata. la base nominada. de una economía es que se compita Sí, pero- en las mismas condiciones, que sí. todo el mundo pague lo que Claro, tenga que pagar. Magín, pero tú sí que conoces esto, porque además de estudiarlo lo viviste. Pero hay un tema, se supone, bueno, que es importante la lucha contra la evasión fiscal. Y anotando especialmente la elusión, que esa sí es grande porque generalmente implica miles de millones. Entonces lo que ha llamado la atención es que de repente las autoridades limitan, por lo menos en términos publicitarios, propagandísticos, la acción contra la evasión, contra el negocio, los negocios de unos ciudadanos de X país. Entonces de repente hay una presión porque a uno le llama la atención que, qué sé yo, ferreteros atenten contra sus intereses hablando de soga delante del ahorcado. Tú sabes mejor que nosotros que el problema de la evasión fiscal en todos los sectores es gravísimo. De repente tú te encuentras con unos patriotas ferreteros, por ejemplo, que te dicen, no, que los chinos están evadiendo. Ahora, ¿es la evasión una práctica exclusiva del sector chino? ¿Y por qué el gobierno envía una señal tan peligrosa en el sentido de que
Hablábamos ahorita de la política internacional, de alinearse nuestra situación de colonia norteamericana, que ellos nos gobiernan, perfecto. Sí, pero también por aquí ahora resulta que ahora la lucha contra la evasión es exclusiva contra los chinos. Y buscando a los haitianos en los negocios chinos. Y ahora, oye el chiste, yo entro a un negocio chino a buscar 8, 10 lo que pasa, miren que lo estamos atacando. Qué feo se oye todo. Mira, la lucha contra la evasión no debe ser por nacionalidad ni mucho menos. Lo que pasa es que el crecimiento fue exponencial y no se explicaban los precios. El gobierno no hizo nada durante mucho tiempo y ante la reacción, o sea, fíjate que se unieron los principales gremios del país, dijeron aquí hay un problema. Entonces el gobierno va y hace eso muy público, como estamos haciendo algo. Pero para mí... Pero unos sectores económicos que nunca son inocentes. No. Generalizar siempre es un error. Pero cuando tú me dices que la evasión fiscal en Dominicana es alta, es decir que es alta. O sea, que fuera de chinos, aquí la evasión es una vaina. No, lo que pasa es que para el dominicano, el que va de siempre es el otro. Entonces, ahora, la evasión es alta, se mide por impuestos. Era alta antes del 2020, era alta en el 2010. ¿El ITEVI por dónde es que anda? O sea, ¿cuánto de lo que debería pagarse y no se paga en el ITEVI, por dónde anda? Mira, minutos más. Lo primero es, antes de yo decir el número, no vaya a pensar que eso es cero. Por ejemplo, en los países más eficientes hay un piso de evasión, por ejemplo, Chile, Uruguay. Claro. Ese número se estima en esos países 20%, más o menos 15% en Uruguay. Chile debe estar como en 20%. O sea, hay un piso de evasión. Aquí la última mención es por encima del 40%. No. Ahora, ahí está todo. Ahí está la evasión, ahí está la ilusión, que es... aprovechar el sistema. Pero el sistema. Explíquele a la gente qué es lo que es la ilusión, porque lo han mencionado muchas veces y el oyente no sabe a qué se refiere. Sí, evasión es cuando tú haces fraude, cuando tú haces una mala práctica para abiertamente violando el código tributario o las leyes. Ilusión, decía John Maynard Keynes, el más grande economista del siglo XX, era su deporte favorito. Es bajar tu carga tributaria sin violar la ley, utilizando los vasos comunicantes de la ley. O sea, tú no haces nada ilegal. Es tú usar el entramado de leyes. Exacto, sin violar la ley. Trae zapatos derecho ahora, por Jaina, izquierdo por Puerto Plata. Bueno, por ejemplo, aunque eso... Y después es un chiste, ¿no? Ese es un chiste. Lo único en la ilusión pero es de los es un grandes, chiste. de los fuertes. Bueno, el pequeño tiene poco espacio para la claro, ilusión. porque para la ilusión tú tienes que planificar mucho, tienes que hacer tener un experto. No, y pagar ingeniero financiero. Ingeniero tributario, claro. Técnicos que se conozcan el sistema. Y si lo meten preso, público. En el país la evasión es alta, sí. Ahora, el caso de los chinos, además, como son chinos, es más fácil para todo el resto decir, son los chinos. Claro. Ahora, al final el tema es que el gobierno validó las denuncias y lo hizo muy públicamente. O sea, no ha cerrado comercio dominicano, pero el de los chinos lo cerró. Ahora, a las 24 horas estaban abiertos. Cuando sabemos, yo esta semana fui a almorzar a un lugar y me dijeron que el sistema estaba caído. Y yo le dije a la señora, qué pena, porque mire, yo soy subdirector de impuestos internos. Es importante que ese sistema esté funcionando, ¿verdad? A los 10 minutos se arregló el sistema. No sé. Es un país complejo. Esto es complicado. Y Julián no quiere pagar impuestos internos. Que no, mira. Vive acusando a Luis Valdés porque le Luis, cobra. mi amigo, me metió Cristian, 400 aquí se relaja con la mentira. Perdón. Por favor. 300 y pico mil pesos tuve que pagarle a Luis Valdés. Imagín, sin ir a temas personales, pero el que tiene que pagar después de un arreglo 300,000, ¿cómo cuánto se habría ganado? Un abogado, por ejemplo. No, porque hay profesional, así, liberal. La ley establece el deber de reserva. Son... O sea, no se puede hablar de casos particulares. Y a los alumnos menos. Magín puede ser ministro de Hacienda. No hagan eso con Julián. Deber de reserva. Ustedes se imaginan. Y el pobre Magín daría un buen gobernador del Banco Central. Del Banco Central. Entonces, porque es un problema que tiene el país. Y cuando don Héctor hasta prueba en contrario es mortal. Claro, algún día hasta prueba en contrario. Pero Magín, con toda esa información de Julián, al detalle. Magín un candidato. Mira lo que pasa y por qué en Estados Unidos
la gente habla de los aranceles, pero a muchos economistas les preocupa más el tema de la independencia del Banco Central. Porque hace ya muchas décadas se entendió que para un país era mucho mejor que la política estuviera fuera, sobre todo porque a veces los bancos centrales deben tomar medidas que no son populares en el corto plazo, pero que a mediano y largo plazo van en gran beneficio del país. Y aquí, o sea, uno de los grandes éxitos del presidente Abinader fue haber dejado el Banco Central. Y más que la persona de Valdés, que no se metan los partidos adentro de los bancos centrales. Y yo creo que, bueno, él simboliza credibilidad, tiene mucha salud, le da mucha tranquilidad a los gobiernos. Y bueno, cuando él no esté, la clase política tiene que preservar. O sea, el Banco Central no es para cualquiera. Lo que pasa es que el desafío es, por ejemplo, don Héctor tiene una característica importante, y es que la gente ve a Héctor Valdés Albizu, que es el gobernador del Banco Central, y toma decisiones antipáticas el Banco Central, y el gobierno está por otro lado, Leonel, Danilo, ahora Luis. Eso... Y la gente incluso, fíjate que es un nombramiento presidencial, con 2 o 3 cosas, pero es el presidente que lo nombra. Sin embargo, en el caso de don Héctor, aunque el presidente que lo nombra, la gente le tiene ese respeto y esa confianza de que este señor no es un mandado del presidente, que es el temor que se tiene cuando él tenga que descansar. Bueno, entonces... ahí el presidente que le toque esa decisión va a tener que pensar bien a quién va a poner. Sin embargo, la Junta Monetaria está por encima del Banco Central y no se mete con el Banco Central. Debe estar. Bueno, orgánicamente. Orgánicamente debe estar. Pero el gobernador es el presidente de la Junta La Monetaria. práctica no. Claro. El líder. Que sí es un ente político, la Junta Monetaria. Bueno, nombrado, pero también hay muy buenos profesionales. O sea, el tema es ese, que se respete la designación del Banco Central y en la Junta de profesionales que piensen en el bienestar del país, no en el muy corto plazo. Y eso ha funcionado en muchos países, y por eso crea mucha inestabilidad en los mercados financieros cuando Trump quiere influenciar en la política del Banco Central norteamericano. ¿Es real el valor del tipo de cambio? ¿Es sostenible en el tiempo? ¿El valor actual? Sí. Bueno, aquí no hay riesgo de una crisis cambiaria. Pero ahora, el valor, la cantidad es sostenible en el tiempo. ¿O tendrá el Banco Central que seguir inyectando o contrayendo la... El Banco Central lo que hace es evitar la volatilidad. Ya. Eso es lo que debe hacer. Ahora, el tipo de cambio bajó de 63, está en 59. Yo creo que a lo largo del año va a buscar su nivel de 63 otra vez. Como los ríos. Otra vez. Como está planificado. Sí, el 64, pero gradualmente. O sea, que el tipo de cambio se mueva gradual no es problema. El problema es cuando en un país el tipo de cambio... No, hombre, eso era bien gradual también. No, aquí hay países que se mueve 20 y 30% en un mes. Eso es lo que hay que evitar. Entonces el Banco Central lo que va es a evitar que se mueva desproporcionadamente, no que esté fijo tampoco. Maggi, muchísimas gracias por aguarnos el lunes. No lo traiga los lunes, ¿no? Tráelo otro día. Bueno, prefiere gente que no le diga la verdad. No, está bien. Pero... Dile que así tanta sinceridad daña. El tema es que si es bien, uno dice, diablo, yo pensaba salir el fin de semana, ahora voy a tener que ahorrar. Y lo malo de Maggi es que no te está dando opiniones. No, te está analizando cosas a partir de los jodidos datos. Sí. Exacto. Entonces eso de concierto un lunes, tanta sinceridad un lunes, eso es difícil. Entonces tú no lo puedes acusar porque ese es otro. Irrefutable. Maggi Díaz, economista, exdirector de impuestos internos. Muy buena gente. Y aquí alguien habló de que podría ser buen ministro de Finanzas. Digo, de Hacienda, perdón. Del Banco Central. Ahora que va a tener, y del Banco Central. Sí. Ahora, ¿en qué está eso? Un paréntesis ya para irnos de la fusión. ¿Y en qué está eso? Que perdimos a Pavel en este invento. Pero un invento grande. Ya yo creo que está la ley en el Congreso. Sí. Ahora, la ley original era así. Esa era la idea original cuando se hicieron las reformas por ahí en el 2007. Ahora, un ministro de Hacienda no va a tener tiempo para ver todas esas cosas. Yo creo que la idea era
ya un ministerio establecido que pensara un poco más en el largo plazo. Y al tú básicamente dejar ir a Pavel, perdiste al único experto real en políticas públicas que tenía el gobierno. Wow. Yo no lo hubiera dejado ir de gobierno. Lo dijo. Y además, tú haces fusiones, pero para no ahorrarte nada, ni va a ser más eficiente tampoco. O sea, cuando tú eliminas instituciones para ahorrar, este es el único país que se elimina instituciones y lo primero es que se dice, aquí nadie va a perder su empleo, aquí no va a haber ahorro ni nada. Entonces, ¿qué eficiencia va a haber ahí? Yo no sé. Con esa nos fuimos ahí, wow. Huye, vámonos. Magín Díaz ha estado con nosotros. Magín, tú has hecho muchas recomendaciones. Yo te voy a hacer una buena. Oye, Y tiene que ver con ahorro, que tiene que ver con esas herramientas que usas para los análisis, para los estudios, son importantes. Pero hay otro tipo de herramientas, otro tipo de equipos que tienen que ver con construcción, reconstrucción y todo esto. Entonces, tú que conoces muy bien la capital, ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, está Materiales Industriales, los mejores equipos, herramientas de certificación internacional a los mejores precios. Si le dices que te mandamos de aquí al programa diario, te van a dar una rebaja muy buena, que siempre es conveniente. Y la doña lo agradece. El presupuesto familiar. Bueno, reiteramos las gracias a Magín Díaz por estar con nosotros este lunes. Continuamos. Conoce las claves del día.